El doctor Roberto Tafani es un economista, entre otras cosas, especializado en economía sanitaria. Es de lo mejor que hay en la Argentina en este sentido. Está ahora en línea para conversar con nosotros. Los saludo. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo le va? Buen día, un gusto grande saludarlo. Marcelo Fernández. Hola Marcelo Fernández, ¿cómo estás? Un Bien, gusto. muy bien, muy bien. Muchas gracias por Gracias por atendernos. llamar, te No, al extrañaba. contrario, al contrario. Bueno, hace un tiempo que no largo que no hablamos. La última vez que conversamos repasamos un poco cómo estaba todo el sistema de salud en la Argentina. Estaba mal, como casi habitualmente. Eh, pero el enfoque que quería darle ahora, doctor Tafani, es antes del gobierno de Milei, las medicinas prepagas fundamentalmente y las obras sociales estaban complicadas porque no se aumentaban las tarifas, porque tenían tarifa desfasada con lo que eran sus costos, estaban totalmente descojeringadas, estaban yendo a estrellarse directamente. Después de eso, un primer tiempo medio turbulento que te deja aumentar, que te frena un poco, te deja aumentar. Ahora lo que está sucediendo es que las obras sociales prácticamente aumentan sus valores todos los meses, probablemente al ritmo de la inflación, cosa que se le pone pesado al afiliado sostener. Y estaba leyendo en estos días que muchos argentinos ya han decidido o bajarse de plan o correrse de obra social con todos los riesgos que eso tiene aparejado, especialmente a partir de cierta edad. ¿Usted está viendo todos esos movimientos, Roberto? Sí, Marcelo, yo los veo, pero no me preocupan. Y creo que forma parte del funcionamiento normal del mercado de la atención médica y la salud. Déjame decir, poner esto en contexto. El sistema de salud consiste en un proceso donde recursos se tienen que transformar en capacidades ampliadas de las personas. Eso recorre una serie de etapas. Primero hay que tener una macroeconomía sana en crecimiento que genere valor, que genere producto. Seguidamente, ese producto que nosotros lo representamos imperfectamente a través del ingreso, pasa a una segunda fase de institucionalización en base a las reglas, ¿verdad? Entonces, y acá viene una primera diferencia que yo tengo con el gobierno de Milei, porque en esta segunda etapa del movimiento y transformación del valor, en algunos casos esto va hacia mecanismos colectivos de decisión, es decir, serían las obras sociales provinciales, el PAMI, seguros de salud, digamos, públicos, o puede ir para la institución del mercado mediante las prepagas. Eso lo único que hace en la transformación del valor, Marcelo, es generar la posibilidad del acceso. Es la posibilidad de una demanda efectiva solvente, es la posibilidad de que todo paciente se convierta en pagado. Y luego se entra al acceso de los servicios, donde ahí entra la gestión de los procesos y toda una serie de problemas serísimos que tenemos, especialmente porque no hay buenos indicadores de lo que pasa allá adentro en la prestación de servicios. Ahora me vuelvo. No puedo ahora, esto es un libro que yo acabo de escribir, pero quiero volver a la segunda etapa, que es la que vos me localizás. Vos me estás diciendo, ¿qué pasa cuando el valor se institucionaliza y va o a las obras sociales o va a las prepagas? Bueno, primera cosa que quiero, enfoquémonos en las prepagas para demarcar. ¿Qué pasó desde el 21 hasta acá? Casi se duplicó la población de afiliados. Vos tenías 6 7 millones en el 2021 y llegaste como a 13 o 14, ¿verdad? ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque dos terceras partes de los afiliados provienen del sistema de obras sociales. Entonces, empezó una suerte de crecimiento muy rápido dentro de las prepagas. 2023 cambia el gobierno, recupera Argentina el sentido común, salimos de la fantasía, empezamos a tratar de romper
desequilibrio a nivel macro que es el que nos impide la generación del valor que va a ir a proveer de afiliados a las instituciones, que proveerá de clientes a los servicios de salud, porque hay que entender que sin macroeconomía sana no hay ninguna posibilidad de tener un sistema de salud solvente y consistente. ¿Qué pasó ahí? Pasaron dos cosas: tarifas para arriba que habían venido pisadas y postergadas irracionalmente por el gobierno anterior, ¿verdad? Sí, Empiezan a subir las tarifas y al mismo tiempo, Marcelo, empiezan a licuarse los salarios, la jubilación, es decir, que se produce una suerte de pinza rompenueces sobre el bolsillo del afiliado. Y naturalmente que esto, ¿qué es lo que genera? Genera que el afiliado tiene que empezar a reasignar su propio claro. gasto, ¿verdad? Entonces, hasta ahí estamos. Pero ocurre otra cosa que es que nosotros, yo me acuerdo haber leído de la Fundación Libertad de ahí de Rosario en los Sí, años 90, un estudio que se había hecho, Marcelo, sobre toda la Argentina urbana de más de 100.000 habitantes y se iba comparando la elasticidad de ingresos, es decir, cómo variaba el consumo de atención médica en sus distintas variaciones, o sea, medicamentos, imágenes, pero también afiliación a prepagas a medida que cambiaba el ingreso. Y la elasticidad ingreso de la afiliación a prepaga era la más alta. ¿Qué quiero decirte con esto? Que en cuanto la gente se siente mejor del bolsillo, quiero decir, que tiene mayor ingreso por cápita, lo primero que hace es convertir a la afiliación de una prepaga en un bien superior, en un bien que desea consumir en una forma más que proporcional al aumento que ha tenido en su ingreso. Pero cuando se da el efecto de la segunda cosa que yo te planteaba, aumento de tarifas y baja del salario, ¿qué se va a producir? El efecto inverso. contrario, Así claro. que esto, Marcelo, es parte del funcionamiento normal de, del mercado. Ahora, para cerrar esto y darte a vos la palabra, diría que en el medio, sea saliendo de las prepagas y yendo a las obras sociales, lo que hay que tener en cuenta es que esas entidades han hecho muy mala gestión intertemporalmente y de largo plazo. Yo estoy cansado de ver entidades que cuando tenían una población joven que aportaban y no consumían, lo primero que hacían era comprarse un inmueble. Decir, bueno, vamos a poner un prestador propio, empezaron a poner plomo en las paredes, vamos a poner equipos que vos los terciarizabas y no tenías los costos fijos brutales que vienen por ese sueño de tener la propia capacidad instalada, que en definitiva para lo único que le servía es para tratar de ser árbitro entre distintos proveedores y fijar un precio de negociación, ¿verdad? Ujú. Otros casos han comprado clubes, han hecho piletas. Resulta que el tiempo pasa volando, 20, 25 años, hoy tenemos una población envejecida, cae la tasa de natalidad, pocos aportan, y los viejos estamos consumiendo mucho más. Así que sí, me parece que esos son los problemas más graves a nivel de la institucionalidad, ¿no? Y después la otra cosa, o sea que para mí el verdadero problema, ¿sabes cuál es, Marcelo? No ¿Cuál es la es? desafiliación que pierdan. Perderán y tendrán que manejar esto como cualquier negocio. No puede ser que vos en 4 o 5 años dupliques la cosa y ahora vengas a llorar porque se te caen los afiliados, ¿verdad? No, en realidad yo no lo veo tanto desde el lado de la empresa de medicina prepaga, para seguir con el caso que estamos tomando, porque lo estoy viendo en un montón de sectores. Es una economía distinta, es una economía nueva, son otros márgenes. Estoy hablando del comercio ahora, por ejemplo. Hay que acomodarse a las nuevas circunstancias. Ya no se puede comprar un stock, dejarlo ahí parado un mes y ganar plata. Ahora los márgenes son más chicos, hay que hacer otras cosas. Y para las empresas de medicina prepaga, ahora que están pudiendo sincerar un poquito más el precio, bueno, se tendrán que readecuar, lo que usted dice, tendrán que vender el club, tendrán que vender la propiedad, tendrán que tercerizar, lo que sea. Pero lo que me preocupa es que estaba leyendo que mucha gente, casi la mitad de la gente que tiene medicina prepaga está pensando la posibilidad de ajustar, y que la gente que ya ajustó y se fue de la medicina prepaga porque no la puede sostener, esto es lo que estoy leyendo, ¿no? El 62% de la que se fue no se pudo enganchar en ninguna otra y pasó al sistema público de atención de salud.
y le doy algunos números, Roberto. El 62% quedó directamente sin cobertura y depende del sistema público. El 9%, siempre de los que se bajaron, ¿no?, logró incorporarse a una prepaga de menor costo y el 29% pasó a utilizar solamente una obra social como alternativa de cobertura. Es decir, no estoy pensando tanto en la obra social y en el sistema de salud, sino estoy pensando que se está quedando mucha gente fuera del sistema y está pasando al sector público, que es un problema social, por llamarle de alguna manera, de gente que estaba acostumbrada a tener una cobertura y ahora se está quedando afuera del sistema, por llamarle de alguna manera. No del sistema porque encuentra en el sector público, pero se está quedando afuera del sistema privado, por lo menos. Esa parte es la que me preocupa un poco, como también me preocupa que hay muchos comercios que no se logran adaptar a las nuevas circunstancias y también se están quedando afuera. Es decir, me parece, Roberto, usted es economista, más allá de la especialidad que tiene en el sector salud, estoy viendo que este es el verdadero dolor de salir de 70 años de una economía muy desgraciada para tratar de ir a una economía más racional. El verdadero dolor no es el de los primeros años, sino es en donde hay una transformación que debe hacerse y algunos no la van a poder hacer. No sé si coincide con eso. Totalmente de acuerdo, tenés toda la razón. Y acá yo distinguiría entre dos situaciones. Primero, aquellos que lo vieron, en donde se veía desde hace 20 años la decrepitud creciente del sector público, que veían que el sector público se achicaba, que veía que las camas crecían exclusivamente en el sector privado, que el sector público se estaba covachando en los centros primarios de atención y que perdía complejidad. Todo eso se veía desde hace 20 años. De hecho, varios libros míos señalan eso. Uno en el 2015 se llama Medicina privada y salud pública, la decrepitud de la atención pública de la salud. Se veía. Entonces, ¿qué había que hacer? Uno sabía que íbamos camino hacia la hiperinflación a través de muchos ciclos de gobierno, hasta que finalmente llegó, porque teníamos, bueno, no vamos a hablar de la inflación mayorista de diciembre del 23, todo eso lo sabemos. Pero entonces uno, ¿qué tenía que hacer? Prepararse para el momento en que este momento iba a llegar. Hay gente que lo hizo reservando una plata para el gasto privado de bolsillo, para el copago que se iba a venir de los servicios privados, si uno quería atenderse, o alternativamente poniendo su plata en una suerte de caja suplementaria, como fue mi caso personal, que se puso. Ahora, como esas cajas suplementarias fueron ineficientes en la gestión, hicieron pavadas por no conocer la dinámica del gasto sanitario y que se iba a venir un crecimiento exponencial con el envejecimiento, se lo gastaron. O sea que aún previendo la situación, Marcelo, a uno le han licuado las reservas técnicas. Y a esto me lleva mi libro del año 2000, donde yo proponía que la única salida para evitar este tipo de problemas son las cuentas personales de capitalización, de ahorro de capitalización. Yo las propuse en la época de la RT, era un número que había que poner para que nosotros pudiéramos gestionar y administrar nuestros fondos. Eso, por supuesto, nunca se hizo en el nombre de la solidaridad. Y hoy estamos todos a la miseria. Segunda alternativa, veamos la persona que no tiene la suerte como nosotros de poder pensar estas cosas, no tenía por qué prever cuál iba a ser la dinámica macroeconómica, el advenimiento de esta crisis, el sinceramiento de la falta absoluta de productividad que tenía la economía, el hecho que nosotros queríamos trabajar horas como en Noruega, con una productividad como en un país europeo. Todas estas cosas están en los bancos de datos actuales. Entonces, la Argentina es un país que trabajaba poco, con poca productividad, y pretendía tener un nivel grande. Ahora, nosotros sabemos que tres cuartas partes de la población ganan menos de 1.900.000 pesos. ¿Cómo pretendés vos que con esa plata vas a poder pagar la atención médica con el cambio tecnológico que se viene? Entonces, lo que nos está ocurriendo, Marcelo, que es simplemente espejarnos contra nuestra propia pobreza estructural,
contra nuestra falta de productividad, es que vamos a tener acceso al sector público con una atención elemental, sufriendo las colas, sufriendo la restricción de oferta, sufriendo la falta de gestión, sufriendo la falta de indicadores, porque vos, yo y toda la gente, Marcelo, son olvidados. Mi último libro se llama El paciente olvidado. ¿Sabés por qué? Porque los indicadores todavía están en la época de Parque Jurásico. Cuando vos mirás cuáles son las estadísticas que tienen las organizaciones para ver primero los datos, cómo está el sistema de salud, con qué tengo atrás, cuántas cirugías se hicieron, cuántas consultas se hicieron, cuántas placas se hicieron, eso le importa a quien a la organización. ¿A dónde me podés citar vos, Marcelo? Un lugar donde estén los PROMs o los PREMs, es decir, los reportes de resultados de los pacientes que han sido atendidos, donde ellos, o los PREMS, que son de Patient Output Experience, la experiencia de los pacientes que han sufrido. Yo ayer nació una nieta mía. Saqué fotos de los carteles en una clínica renombrada donde decía misión, visión, paciente. Y un solo lugar en toda esa organización donde yo pueda ver cuántos se le mueren a ellos, cuántos se le infectan a ellos. Escúchame, Marcelo, están ocurriendo cosas muy feas a nivel de los resultados para los pacientes en esta época. Tomemos un solo caso, inhibidores de estrógenos para cáncer de mama en mujeres de 70 años. Resulta que ahora hemos convertido en una suerte de absoluto epistemológico la prevención. Y te dicen, no, no, se operó, quedó limpio, los ganglios están limpios. Pero puede existir la posibilidad de una célula invisible que vuelve. Resulta que ante la posibilidad de una célula invisible que pudiera a una mujer de 70 años con una sobrevida esperada de 5, le meten 5 o 10 años de tomar una pastilla que tiene efectos documentados, probados, te metes, bueno, y revisar en internet, te vas a dar cuenta que hay evidencia fuerte y sólida de la cantidad de gente que empieza a sufrir osteoporosis, fracturas de cadera, de columna, riesgo cardíaco. ¿De qué estamos hablando? Entonces resulta que no están los datos sobre lo que le pasa a los pacientes. Nos estamos concentrando solamente en el problema de si accedo, si no accedo, si me toca ir al sector público. Sabíamos que... Entonces, esto es el verdadero problema del sector de la atención médica. Y querés que te diga, yo no te voy a mentir. Ahora lo único que queda para toda esa gente va a ser en tener una atención médica elemental en el sector público, obtener lo que pueda obtener haciendo la cola, con las restricciones de oferta, porque esta es una maquinaria, es un Frankenstein en términos de cómo bloquea el ciclo del valor, la transformación del valor y la estructura de incentivos que es pésima. Y si vos no tenés una buena estructura de incentivos en el sistema, si vos pagas por salario, entonces vos sabés que va a haber restricciones de oferta, porque si no atás tu ingreso a lo que vos producís, ¿cuál va a ser tu reacción? Hago lo menos posible y utilizo el tiempo que me resta en obtener un ingreso en otro lado. Ujú. Entonces, Por me lo parece visto, que por lo visto, porque no se lo ve, que nadie esté preocupado en estudiar una transformación del sistema, que tampoco es muy fácil, y porque no hay datos, evidentemente, esto no va a suceder. Es decir, este Frankenstein que usted denomina, Roberto, va a seguir yendo, va a seguir yendo hacia el abismo. no, vamos a tener islas de productividad similar a los mejores lugares del mundo. Vos hoy, Marcelo, tenés lugares con cirugía robótica. Acá en Córdoba, yo vivo en Valle Escondido y acá cerca se va a establecer una enorme institución de, no voy a dar nombres, por supuesto, con medicina robotizada, con inteligencia artificial, con todas esas cosas. Acá lo que vamos a tener es casi todo para casi nadie, casi nada para casi todos. Ah, bueno, Ahora, no te, eso sí. entonces, hay que decir las cosas como son. Señores, aprieten los dientes. Y las personas que pueden hacer en ese contexto, simplemente resignar el gasto. Si vos querés priorizar salud, que nunca fue priorizado. Porque yo venía, he pasado mi vida dedicado a esto, y hoy lo puedo decir con bronca. Cuando vos mirabas cuál era el orden de prioridades de la gente, salud no parecía, que a los gobiernos no le interesaban. Y mi ley no sabe. Mi ley te dice, yo no sé de política y no sé de salud, se nota. Absolutamente, claro que se nota. Pero ¿sabés qué, Marcelo? Esto tampoco, no podemos hacer una cosa catastrófica. Acá el diablo está en los detalles. En cada instancia del proceso de salud, que significa en cada organización que
trata de dar cobertura organizando su obra social o su prepaga, en cada organización que presta servicios, en el reconocimiento, esta estupidez que hace el sector, el gobierno actual. Lo quiero decir porque yo soy liberal, pero a mí no me vengan con que el Estado es parásito. El Estado genera un montón de valor invisible que porque las convenciones contables dicen que el valor es el precio establecido en las relaciones de intercambio voluntariamente realizada en el mercado, deja de lado la investigación básica. Escúchame, ¿por qué estamos hablando vos y yo acá? Porque el Estado hizo investigación básica, no el Estado argentino, pero hizo investigación básica, generó Internet, generó el sistema de geolocalización, la pantalla táctil, Siri, los primeros medicamentos, los más modernos. Todo eso se hizo con investigación aplicada. ¿Quién le va a pagar la cápita al tipo que no tiene empleo? ¿El sector privado? No, y ahí está generando valor el sector público. ¿Quién tiene que generar los PREMS y los PROMS como indicadores de resultados sobre la condición del paciente cuando ha sido atendida? El Estado. ¿Quién es que tiene que decir en los prestadores públicos cuáles son los 10 mejores y cuáles son los peores? ¿Dónde se infectan? ¿Dónde se mueren? ¿¿Dónde ganan años de sobrevida? El Estado. Todo eso es un valor invisible que hay que visibilizarlo. Y esto, entender también que así como los precios son señales de reasignación y generan el conocimiento que está descentralizado porque nuestra mente es acotada, como dicen los austríacos. ¿De dónde sacas vos la señal para el valor invisible, Marcelo? Lo sacas de los prompts, de los PREMS que lo tiene que dar el Estado. Entonces acá tenemos desde la presidencia de la nación en adelante, no se entiende lo que está pasando con el sistema de salud, no se entiende cuáles son los distintos momentos y señales de representación. Si el ingreso por habitante es una representación imperfecta del valor que se genera en el producto, si los precios son una representación imperfecta de tu valoración subjetiva de los bienes y servicios que querés comprar. Entonces estamos de acuerdo, compartimos un puesto, pero cuando vayamos a lo público, o cómo andás vos por las calles de noche, ¿quién te ilumina? ¿El sector privado o el sector público? ¿Dónde anotaste tus hijos? ¿Dónde enterrás a tus muertos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta estupidez de lo público? Ahora, como vos decís, la gente está en la calle, la gente perdió la obra social, la gente no tiene prepaga y va a tener que ir al lugar parásito que no hace nada, que es el sector público. Entonces el problema es que las preguntas están mal planteadas. Tenemos que entender que las cosas hay que hacerlas bien en el lugar que a vos te toca estar y que hay que ser muy cuidadoso con cada cosa y que hay que medir todo y hay que hacer bien y que cada uno de nosotros tiene que hacer bien lo que le toca. Eso no se va a arreglar ni en un año, ni en dos, ni en tres, pero por lo menos sería bueno que los supuestos básicos de cómo se transforma el valor en... Mira, vuelvo al punto de partida, Marcelo. Yo te dije, un sistema de salud genera recursos para transformar capacidades ampliadas. Con el ejemplo que yo te di de inhibidor de estrógeno, vos no estás ampliando capacidad de la gente, estás en nombre de la prevención generando daño que está verificada. Ujú. Que está verificada. Te doy otro caso, vayamos a otra etapa de la transformación del sistema de salud, vayamos a las organizaciones productoras de servicios. Llame, el valor clínico que está documentado y cómo llegar a él con los protocolos, se desatiende en instituciones de primera línea. Nosotros hemos hecho investigaciones sobre tromboembolismo pulmonar y sobre más de 400 historias clínicas donde se hacen tomografías computadas caras. ¿Sabés cuántas veces se consultaron los protocolos clínicos, que son los que te autorizan posteriormente a confirmar o no con la tomografía? Cero. Entonces se ha transformado esto en una máquina de facturación, en una máquina de generar cantidad, en una máquina de producir fotos. Entonces, si los incentivos están torcidos y no están dirigidos por los indicadores que hacen sobre si el paciente mejoró o no, cómo aumentó sus capacidades, cómo lo transformaste vos en una persona capaz de volver a trabajar y a generar valor, no vamos a ningún lado. Seguimos todavía con una visión muy prehistórica del sistema de salud. Discúlpame que te lo diga, No, pero no, al ahora no es contrario. momento de Al llorar. contrario, Es estoy. momento de aceptar, apretar los dientes y entender en la situación que estamos. Así que la gente con la que vos te preocupas, conmigo mismo, porque yo estoy resignando el gasto. Tengo 74 años, Marcelo. Estoy en la fase exponencial del gasto, como toda mi familia. ¿Y qué querés que haga?
Incluso hice mis reservas técnicas, propuse intelectualmente las cuentas de capitalización. Me las tengo que aguantar. Ahora el gobierno tiene que empezar a pensar como un buen líder. Termino con esto, más y perdóname que haga la catarsis porque No, al contrario, eh, Roberto, para mí es un me placer y un siento gusto tan bien con escucharlo. ustedes. Yo sé las ideas que ustedes tienen y que puedo fluir así y hablar. Pero lo que uno tiene que pensar es que no, Hayek, página 59, Caminos de Servidumbre. Anda y mira lo que dice el papa intelectual del presidente. Dice que no hay contradicción de principios entre la libertad y dar cobertura de salud a la gente, porque los incentivos hacen de que nadie quiera enfermarse, quebrarse, tener un cáncer para ir a atenderse. ¿Te das cuenta? Entonces, tu pregunta, ¿cómo se resolvería? En un momento de progreso técnico, de costos acelerados, de increíble transformación terapéutica, vos tenés que tener escala. Y la escala te la van a dar los grandes coberturas de seguros. Miren Holanda, ¿cuánto tienen las obras sociales más chicas, que son fondos de enfermedad? 400, 500 mil personas, 1 millón de personas. Acá el sector público nuestro está fracturado entre el PAMI, las obras sociales provinciales, prepaga, que son cuatro, porque las demás son todo chiquitaje, las obras sociales de las modelos, los boxeadores de Quilmes, todas cajas de viáticos. Entonces, Marcelo, país de Morondanga, estructura e incentivo de Morondanga, estamos como en Parque Jurásico, apretar los dientes, ahorrar, reasignar el gasto y empecemos a pensar en las bases básicas a partir del ciclo del valor, a partir de las etapas, a partir de las estructuras de incentivos y a partir de la responsabilidad individual en cada lugar de trabajo. Déjame que te dé un ejemplo más, un pequeño ejemplo. Ayer me hace mi nieta. Resulta que no succionaba. Neonatología demoró no sé cuánto en venir. No la habían cubierto bien. La temperatura de su cuerpito había bajado de 35 grados. La pusieron la madre, la abrigaron. Cuando subió la temperatura empezó a succionar. Cosas básicas. Cada uno tiene que hacer bien lo que le toca en el lugar que está. Esa es mi visión hoy. No sé si puedo transmitirte la idea. No, muy bien, muy bien. Yo empezaba la conversación diciendo que siempre es un gran gusto para mí hablar con usted, Roberto, y lo ratifico absolutamente después de esta conversación. Y, y bueno, y el tema del sistema de salud es tan, pero tan amplio que me anticipo y le digo, lo voy a volver a molestar para hablar con un poquito más de tiempo en uno de los canales de streaming que tenemos nosotros, donde podemos charlar un poquito más profundo que la radio, que tiene tiempos más acotados, si usted no lo toma como un atrevimiento. Así que Marcelo, la sí. inteligencia artificial y yo te lo vamos a agradecer, porque estamos todos los días obsesionadamente con la inteligencia artificial discutiendo esto. ¿Sabés lo que íbamos a hacer? Estábamos esperando a ver qué preguntas me hacías vos para redirigir la teoría aplicada a la práctica que estamos llevando adelante con esta cuestión de la transformación del valor, así que vamos a estar encantados. Bueno, excelente. Porque esto es así. Ahora, lo que resulta increíble es que en esta época en que tenemos tanto acceso a las cosas, a la información, estemos tan atrasados. Déjeme por Este, último el título de su eh, último libro, Roberto. es sobre el movimiento del valor, una aplicación al sistema de salud. Porque puedo de expandirme un minutito sobre esto. Hace 40 años yo escribí un ensayo sobre el capital, que era tratar de describir lo que decía Carlos Marx en sus 3 volúmenes, ¿verdad? Y yo lo que decía, el capital es el valor en movimiento que se valoriza a través de la agregación de plusvalor. Bueno, resulta que a mí, claro, a qué te llevaba Marx? Es decir, la acumulación por la acumulación en sí, el afán enloquecido por buscar riqueza. Pero después, frente a mis ojos, Marcelo, en mi vida, en mi ciclo vital, vi el aumento del bienestar nunca presencial en la historia de la humanidad. Hoy 225.000 personas tienen agua potable, hoy 240.000 personas tendrán disposición discreta, hoy unas 300.000 personas van a salir de la pobreza, y eso no se habla, un progreso increíble. Ahora, ¿cómo puede ser con una lógica del capital, de hacer más dinero del dinero, la búsqueda afanosa del valor, llevar a esto?
Y comprendí 40 años más tarde que el 80%, más de dos terceras partes del valor que va al consumo, se mueve en la circulación simple de mercaderías y bienes y servicios. Y eso es la transformación del valor que retomo mi tema de hace 40 años y justamente con la inteligencia artificial yo discutía, digo, pero el capital es valor en movimiento. ¿Y sabes lo que me contestó? Me dijo, no, el capital es una cosa institucional y finita, mientras que el valor en movimiento es una cuestión diferente porque significa mirar la institucionalidad de la transformación del valor a lo largo del tiempo. Porque si no, no se entiende este dilema, que todavía Milei no lo explicó. ¿Cómo es que el capital, en la búsqueda afanosa de la reproducción amplia de su capital, generó, sin embargo, el mayor bienestar en la historia en la historia de la humanidad? Y yo creo que está en la fase del circuito del capital de la circulación simple de mercadería. Bueno, y estas son las cosas que uno está discutiendo hoy. La inteligencia artificial es bárbara si sabe qué hacer con ella. Le mando un Así saludo que, y le agradezco mucho, Roberto, y espero que su nietita esté bien y lo felicito sí, por eso, está bárbaro. que tenga felicidad por eso. Bueno, te mando un abrazo grande, Marcelo, y no sabes, te agradezco mucho que te hayas acordado de nosotros No, por favor, al contrario, y sí, a siempre. mí felicitarlos por la trayectoria de tanto tiempo y estar siempre ahí. Muchas Y gracias. decirle la verdad a la gente, aprieten los dientes, reasignen esto. Vamos a esperar que aumente la productividad, como dice Ahí Miguel. está. Un abrazo grande y Bueno, gracias, Roberto. para vos, otro. Adiós, hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Bueno, Roberto Tafani, una conversación interesantísima sobre el sistema de salud en la Argentina y desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el lado de los que prestan el servicio de salud, privados o públicos, y del lado de los que lo consumimos, los consumidores. Realidad cruel la que planteaba Tafani, hay que arreglársela como uno pueda. En esta circunstancia, porque el sistema de salud viene muy mal planteado desde hace décadas. Probablemente ahora se vea con más crueldad. Y lo utilizó con la metáfora de Jurassic Park. Apretemos los dientes en este mundo. Sí. Hacemos noticias